Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Tomen sus Biblias, por favor, y vamos a abrir allí en la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Estamos viendo el tema de la condenación allí en la Epístola de Pablo a los Romanos en los primeros 3 capítulos. El ser humano es responsable de sus pecados, pero delante de Dios, por supuesto. Pero este es un tema poco popular y poco predicado hoy en día. Para concluir, estamos viendo cómo Pablo consideraba el trato a todo el mundo como condenado y el juicio de Dios por el pecado. Ahora bien, antes de continuar con el estudio, vamos a orar como hacemos frecuentemente. Amado Padre, te agradecemos por esta gran epístola a los romanos. Oramos para que sea de bendición a nuestros corazones. Gracias por cada uno de los oyentes. Y Señor, te pido que me ayudes a enseñar tu palabra de una manera que sea comprensible y que impacte corazones en el poder del Espíritu Santo, para que traiga bendición, convicción de pecado a la gente, guía e instrucción a donde se necesite, y guía para ir a Cristo y recibirle como Salvador personal por la fe. Señor, en Romanos somos inculpados de pecado, pero también se nos presenta la buena noticia de salvación en Cristo. Te pedimos entonces que nos instruyas a los creyentes y que salves a aquellos que están escuchando y aún son pecadores perdidos. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, con sus Biblias abiertas allí, Romanos capítulo 3. Hemos visto en el programa anterior el versículo 9, donde Dios pronuncia cargos contra el mundo entero. El cargo lo pronuncia Dios mismo, mi amigo. Pablo dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? No, ya hemos inculpado a todos y entendemos que todos están bajo pecado. Es una descripción terrible de la naturaleza humana en su condición sin Cristo, y está descrito en este libro como en ningún otro lado. No me acuerdo de haber leído una descripción tan detallada como la de estos versículos que vamos a ver hoy y en el próximo programa, hablando de nuestros pecados y nuestro estado pecaminoso, el estado pecaminoso de cada ser humano. Ahora, en los versículos que vamos a ver, tenemos unas 13 afirmaciones, ¿escuchó? 13 afirmaciones acerca de la pecaminosidad humana. Y es impresionante cómo cubren la vida y personalidad de un individuo. La personalidad del hombre está devastada por el pecado. Tenemos aquí las emociones depravadas del hombre, el entendimiento y la voluntad también depravados, el hablar, nuestro vocabulario depravado y nuestras acciones malvadas. Estas 5 áreas específicas nos muestran que la penetración del pecado es tan interna como externa. Emociones, lo repito, emociones, entendimiento, voluntad, vocabulario y acción. Todo esto demuestra lo que cada persona es interiormente y muestra lo que una persona es exteriormente por medio de este comportamiento. Fíjese en el versículo 10 por un momento. Dice, Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En estos versículos, Dios trae al frente su verdad. Todos están bajo pecado. Pero fíjese con detalle cómo Dios guía a su siervo. Pablo va a probar el caso contra la humanidad. Fíjese en las palabras, como está escrito. Una frase muy, muy importante. Subraye eso, como está escrito. Esas palabras constituyen una apelación a las Sagradas Escrituras.
la palabra de Dios, que es el estándar más alto de autoridad en cuanto a lo bueno y lo malo. Esto no era un invento de Pablo. Los judíos poseían las Escrituras, y aquí tenemos una serie de citas del Antiguo Testamento con el propósito de comprobar esta declaración. La pecaminosidad del ser humano. A menos que el lector piense que Pablo estaba expresando su propia opinión, la apelación fue hecha a la palabra de Dios, para que el lector no vaya a pensar que Pablo estaba expresando su propia opinión. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para poder comprobar que el veredicto de todos están bajo pecado es justificado. Como está escrito, ahí dice, como está escrito. El verbo ahí en el griego se puede traducir, se ha escrito, y está en un registro, está registrado. Ese es el significado. En el Salmo 119:89 leemos que la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Nuestro Señor Jesús corroboró eso en sus propias enseñanzas al decir en Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que esta declaración de las Escrituras lo hace justo y legal, es final. Y uno de los métodos más satisfactorios de presentar la verdad es apoyar algo con la Escritura. Uno se debe preguntar, ¿qué enseña la Biblia al respecto? Esa es la corte de apelaciones. No es lo que la Iglesia cree, no es lo que una denominación enseña, no es lo que un filósofo enseña, sino ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Esa es la apelación final. Ahora, esa colección de textos que contienen citas de 5 salmos diferentes y la profecía de Isaías son muy interesantes, y es fascinante ver cómo Pablo las usa en este pasaje, las Escrituras. Vamos a ver una por una. El pasaje del Salmo 14 dice claramente que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lo que leemos en el libro de Romanos, entonces, es lo que Dios vio. No es el punto de vista de Pablo, sino el de Dios. Y allí dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en los versículos 10, 11 y 12, vemos al pecado como parte del carácter humano. Esto lo prueba esa frase o esa expresión, no hay. Vamos a ver por un momento estas 4 no hay. Aparece 4 veces. En primer lugar dice, no hay un justo ni aun uno. Permítame darle 2 pasajes de la Biblia. Si está tomando nota, escriba, por favor, Salmo 14, 1 al 3 e Isaías 64, 6. Repito, Salmo 14, 1 al 3 e Isaías 64, 6. Mire, en todos los seres humanos hay una falla en la justicia. Ahora, tengan en mente que este es el punto de vista de Dios del corazón humano, ¿eh? Aquí se trata de el corazón humano a la manera que Dios lo ve. Y la Escritura dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, pues eso es lo que dice el salmista. Repito, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y allí saca la conclusión, no hay justo ni aun uno. O sea, miró sobre toda la raza humana y no vio justicia en ninguno de sus miembros que pudiera satisfacerle. Por eso no hay justo ni aun uno. El mundo ha hablado muchísimo en cuanto a la justicia. Ha hablado de hombres justos, naciones justas. Pero ¿cuántos hombres o naciones justas hay a los ojos de Dios? Dios dice que ninguno. El problema con nosotros es que no sabemos lo que es la justicia. Bueno, según el estándar divino, es ser perfectamente justo. Hace unos años atrás un científico quiso hacer una regla que fuera exacta y perfectamente recta. Salió $10,000 hacer esa regla, pagándole el salario a los científicos y a los demás. Y una vez terminada, no era recta del todo. ¿A dónde hay un hombre, una nación que sea completamente recto a la luz del estándar o a la luz de las demandas divinas? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno.
no hay nadie que haga justicia perfecta, no hay ni siquiera uno. Mis amigos, es el veredicto divino, y uno debe aceptarlo. Es el primer no hay, allí en el versículo 10. Ahora, en segundo lugar, o el segundo no hay, lo encontramos en el versículo 11. No hay quien entienda. Sí, ya sé que estamos orgullosos de saber tantas cosas en esta era científica, en esta era tecnológica, pero déjeme decirle que no sé si en algún periodo de la historia hubo más ignorancia educada como la que hay en la actualidad. Estoy seguro que hubo muchos avances científicos en el mundo, pero ¿a dónde está el hombre que entienda todo esto? Dios no está hablando de lo físico aquí, ni de ciencia, ni de tecnología. Está hablando de cosas espirituales. No hay quien entienda. No hay nadie que entienda las cosas de Dios. Se trata de una ignorancia espiritual. Se trata de la falta de justicia. Es que la falta de justicia resulta en una falta de entendimiento espiritual. La Biblia nos dice que el hombre sin regenerar, el hombre que no ha sido salvo, no ha sido nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios, no las percibe, para él son locura. Lo leemos en 1 Corintios 2, 14 al 15. Pablo en su oración por los santos le pide a Dios que les dé entendimiento. En Colosenses 1, 9 le pide eso al Señor. Amigos, la verdad espiritual la imparte el Espíritu Santo. Yo no tengo la mente, no tengo la capacidad de discernir o enseñar verdades espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es nuestro maestro, nuestro guía. Él debe ser su maestro y su guía, mi amigo. 1 Corintios 2, versículo 9 en adelante dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mi amigo, el Espíritu Santo es nuestro Maestro, y aquí se nos dice que no hay quien entienda. Cuando llegamos al plano espiritual, nadie entiende la verdad espiritual hasta que interviene la obra del Espíritu Santo. Hay veces que algún inconverso me quiere involucrar en alguna discusión, tratando de probar o desaprobar algo, y yo no discuto mucho con gente acerca de la Biblia. Yo enseño la Biblia, predico la palabra de Dios, les anuncio el Evangelio. La Biblia va a defenderse por sí misma. Todo lo que necesito es la dirección del Espíritu Santo para que me muestre la verdad y me permita predicar esa verdad para bendición y edificación de otros. Si tuviéramos más gente gastando más tiempo en la palabra de Dios y menos tiempo con la televisión, con los deportes, recreaciones y placeres, tendríamos personas más inteligentes en el entendimiento del plan de Dios y esta sociedad sería mucho mejor. En la actualidad hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, hasta nuestros programas religiosos, pues tenemos mucha religión en la actualidad, pero la gente no entiende a Dios, no entiende la voluntad de Dios, porque no están estudiando la palabra de Dios. La voluntad de Dios se revela en su palabra escrita. ¿Cuántos entienden? Miren, fuera de Cristo y la iluminación de la Biblia y el Espíritu Santo, dice que nadie entiende. En tercer lugar, el tercer no hay está en el versículo 11. No hay quien busque a Dios. Mi amigo, es Dios el que busca al pecador. El pecador está como indiferente, no busca a Dios. En Lucas 19:10 leemos: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos a teólogos y predicadores diciéndonos que el mundo está buscando a Dios. ¿Escuchó eso alguna vez? Yo lo escuché muchas veces y me preocupa. Hay gente que me dice que estamos en el medio de un avivamiento. Sí, tenemos mucha religión en la televisión, en la radio. Se habla de Jesús, se escriben canciones. Sí, canciones acerca de Jesús y de Dios, creo que más que nunca. Pero tenemos más violaciones, más asesinatos, más adicción a las drogas, más alcoholismo que nunca, más perversión y violencia en la sociedad. Si estamos en medio de un avivamiento espiritual, ¿a dónde están los frutos?
Tenemos religión hasta la nariz, pero la gente no entiende a Dios. Tenemos personas que creen que si se pudiera poner a un cristiano en la política, las cosas estarían mejor. Nuestra sociedad mejoraría. Amigos, no se pueden cambiar los corazones de los hombres, no se puede legalizar la moralidad, no se puede forzar a personas a vivir bien bajo la ley. Sus corazones no están bien, no entienden a Dios. Aquí dice, no hay quien busque a Dios, versículo 11. Sin tener el conocimiento de Dios, ni la justicia de Dios, el hombre no busca a Dios. El hombre huye de Dios, es indiferente. Cuando Adán pecó, se escondió de Dios, y fue Dios el que lo buscó. En Génesis 3:9 leemos, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En Isaías 55:6 leemos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y esas palabras no fueron para paganos o gentiles, no fueron para los babilonios o los egipcios. Esas palabras en Isaías fueron para los israelitas. Ellos sabían un poco de Dios, tenían la palabra de Dios, pero no estaban buscando a Dios. Mi amigo, es Dios en la persona de Cristo que busca al pecador, y le está buscando a usted también. No hay justo ni aun uno, dice versículo 10, el primer no hay. Versículo 11, segundo no hay, dice, no hay quien entienda. Y versículo 11 dice, el tercer no hay quien busque a Dios. Ahora bien, en cuarto lugar, tenemos el cuarto no hay. Versículo 12. Estoy leyendo en Romanos 3:12. Allí leemos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Qué declaración tremenda es esta! No me sorprendería que alguno de ustedes desafiara esta expresión, no hay quien haga lo bueno. Ahora, no me envíe una carta diciéndome, mire, usted dijo que nadie hace lo bueno. Aquí dice, no hay quien haga lo bueno según el estándar de Dios y no el nuestro. No olvide que esta es una epístola de un contenido judicial, y Dios desde su perspectiva dice que no hay quien haga lo bueno. Si juzgáramos por el estándar del hombre, sería el primero en admitir que hay muchas personas en la tierra que tienen algo de generosidad. Algunos son heroicos, otros filantrópicos, otros corteses, considerados, algunos amables. Pero ¿sabe una cosa? Todo esto no alcanza el estándar divino, las demandas de Dios. Por eso Dios dice, no hay quien haga lo bueno. Ahora, el Señor Jesucristo enseñó la diferencia entre bondad humana y la bondad de Dios. En Marcos 10, versículos 17 y 18. Esa es una porción muy importante de la Escritura. Allí leemos que el joven rico llegó al Señor, vino corriendo, dice, hincó su rodilla delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Se da cuenta? Dios. La bondad, según el estándar divino, es diferente que la bondad del estándar humano, muy diferente. Ahora, Cristo era bueno de verdad, porque era Dios, no tenía padre humano, y por lo tanto Él escapó del pecado que la raza humana posee, pero fuera de Él no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Nosotros hablamos de personas haciendo el bien, pero Dios dice que no hay quien haga lo bueno. Según el estándar divino, por supuesto, no hay ningún hombre del cual se pueda decir que su vivir fue el hacer lo bueno. Solo un hombre lo hizo, y ese hombre fue el Señor Jesucristo. ¡Qué cuadro de la raza humana, mi amigo! Piense, son declaraciones de la palabra de Dios. No hay ningún justo, no hay quien entienda la justicia de Dios, no hay quien busque a Dios. Los seres humanos son indiferentes, y no hay quien haga lo bueno. Todo el bien que la justicia de Dios demanda, ni siquiera uno. ¿Qué versículos estos,
Mi amigo, la conclusión es sencilla, todos estamos bajo pecado, pero cuando llegamos al punto de reconocerlo, el Todopoderoso Dios nos ofrece perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Así continúa el argumento de Romanos 3. Debemos parar aquí y vamos a continuar, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Por favor, lea todo el capítulo 3. Repase esta argumentación de la palabra escrita, la palabra de Dios. Dios nos inculpa de pecado, pero cuando estamos sin salida, Él nos da, por su gracia, perdón y vida eterna en Cristo Jesús. No pierda este argumento, querido oyente. Reconozca su pecado y reciba a Cristo como su Salvador personal. Dios mediante vamos a continuar, como les decía, con nuestro estudio de Romanos en nuestro próximo programa. Repase la lectura, otra vez se lo pido, de Romanos 3, y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.